fuerte abrazo para cada uno de ustedes, estimados amigos y hermanos en Cristo. El día de hoy les comparto este precioso tema que yo estoy seguro que les va a gustar o quizás hasta les va a sorprender, y que es la continuación del tema anterior, y el cual he denominado El milenio ya está aquí. Y para ello empiezo con esta pregunta. Según los cristianos dispensacionalistas, ¿qué es el reino milenial? Según ellos, el reino milenial es el tiempo de 1000 años en que nuestro Señor Jesucristo reinará aquí en la tierra. Y claro que sí, eso es el reino milenial. Pero aclaremos lo siguiente, ¿qué es reinar? Reinar es gobernar, siendo el rey sobre todo y sobre todos. Por tanto, cuando se habla del reino milenial de Jesucristo, según los dispensacionalistas, nos estamos refiriendo a los 1000 años o al milenio en que nuestro Señor Jesucristo reinará y tendrá todas las cosas bajo control aquí en la tierra. Pero eso ya sucedió. Ese reinado se inició desde el momento en que el Señor ató al diablo desde su primera venida. Esto lo revela el mismísimo Señor Jesucristo en Mateo 12:29, cuando dijo: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Repito, el Señor dijo: ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, que es el diablo, y saquear sus bienes? Oiga, si primero no le ata. Si primero no le ata. Con base en esta afirmación de nuestro Señor Jesucristo, de esta cita podemos deducir 3 cosas totalmente importantes para aclarar qué es el milenio. Primero, que nuestro Señor, lo primero que hizo, dice Él, lo primero que hizo fue atar al diablo, y luego dice, entró a sus dominios para principiar a saquear sus bienes, lo cual no es otra cosa que demostrar su dominio y su reino sobre el poder de los demonios, echándolos donde estuvieran y se manifestaran. Segundo, que los 1000 años de la atadura del diablo se iniciaron en el momento de la primera venida del Señor, ya que el mismo Señor Jesucristo nos revela que eso fue lo primero que hizo. Tercero, que los 1000 años del reinado de Jesucristo también se iniciaron en el momento de su primera venida, ya que desde que ató al diablo, el Señor tiene todas las cosas bajo control aquí en la tierra. Este dominio lo demostró nuestro Señor Jesucristo convirtiendo, por ejemplo, el agua en vino, echando fuera a los demonios, calmando la tempestad del mar de Galilea, sanando enfermos, resucitando muertos, etc. Así que el reino milenial, tal como lo dije ya en el video anterior, ya lo estamos viviendo desde que el Señor vino a la tierra. Contrario a lo anterior, los cristianos dispensacionalistas creen y enseñan que los profetas del Antiguo Testamento anunciaron la venida del Mesías y dijeron que al venir Él restablecería el trono de David. Pero como al venir Jesucristo los judíos lo rechazaron, entonces, según ellos, el Señor aplazó, oiga, que el Señor aplazó el inicio del reino milenial hasta su segunda venida. Sin embargo, eso es falso. Esa creencia no se apega a la revelación bíblica, ya que nuestro Señor Jesucristo en Mateo 21:43 lo que les dijo a los judíos fue lo siguiente: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, oiga,
que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El fruto que Dios esperaba de Israel era obediencia y fe en su amado Hijo Jesucristo. Por eso oiga esto: del mismo modo que los israelitas que fueron liberados de Egipto perdieron el derecho de entrar a la tierra prometida por incrédulos y desobedientes, así también todos los judíos que no recibieron a Jesucristo como Señor perdieron el derecho de ser parte del reino de Dios por incrédulos y por desobedientes. El reino de Dios le fue quitado a Israel y le fue dado a todos aquellos que recibieron, que recibimos y recibirán a Jesucristo como Señor, y que hoy conformamos la iglesia de Jesucristo, la cual es el Israel espiritual de Dios. Así que el reino de Dios, que vino por medio de Jesucristo, el Hijo de David, según Mateo 1:1, le fue quitado a Israel. Oiga bien, el reino le fue quitado a Israel y le fue dado a la iglesia. Así que no existe ninguna razón para esperar el reino milenial hasta la segunda venida de Cristo. Además, si usted no lo sabe, le comparto que nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida no vendrá a inaugurar ningún reino. Eso no lo dice la Escritura, como la mayoría de cristianos cree, sino que en su segunda venida vendrá a hacer otra cosa, la cual les enseñaré cuando llegue el momento. Que el reino de Dios está aquí en la tierra desde que vino nuestro Señor Jesucristo, lo dijo el mismísimo Señor Jesús. Y lo dijo en Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21, donde se lee lo siguiente. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo ahí. ¿Por qué? Porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Repito, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Claro, el reino de Dios estaba encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, donde el Señor estaba, ahí estaba el Rey y ahí estaba el reino de Dios. Así que si nuestro calendario estuviera bien y Jesucristo realmente hubiera nacido en el año 0 como se cree, con toda seguridad les digo que llevamos 2025 años del reino milenial de Cristo, lo cual concuerda con lo que he dicho en videos anteriores, en el sentido de que la palabra 1000 es un número simbólico que significa muchísimos, sí, muchísimos años, o los muchísimos años que tendrá el gobierno de Jesucristo aquí en la tierra, de los cuales, como ya le dije, llevamos 2025. Por todo lo anterior, y con base en lo dicho por el Señor Jesucristo en Mateo 12:29, con toda seguridad podemos afirmar que del mismo modo que los 1000 años de la atadura del diablo se iniciaron en la primera venida del Señor, así también los 1000 años del reinado milenial de Jesucristo también se iniciaron en la primera venida del Señor. Por otro lado, ya vimos que Apocalipsis 25 nos revela que los otros muertos, es decir, los muertos incrédulos, no volverán a vivir, dice, hasta que se cumplan 1000 años. Esto significa que los otros muertos serán resucitados cuando se termine el milenio. Pero el Señor Jesús ya nos dijo en Juan 5, 28 y 29, y lo dice también Daniel 12:2, que todos los muertos que estén en los sepulcros serán resucitados en el momento de la segunda y gloriosa venida del Señor. Así que Apocalipsis 25 nos revela que el final del milenio será en el momento de la segunda y gloriosa venida del Señor.
¿A qué conclusiones podemos arribar entonces de este pequeño estudio? Primero, que según Mateo 12:29, lo primero, verifíquelo por favor en su Biblia, que según Mateo 12:29, lo primero que hizo nuestro Señor Jesucristo fue atar al diablo. Y luego entró a sus dominios para saquear sus bienes, con lo cual demostró su dominio y su reino sobre los demonios, echándolos de donde estuvieran o se manifestaran. Segundo, que los 1000 años de la atadura del diablo se iniciaron en el momento de la primera venida del Señor, ya que el mismo Señor Jesucristo nos revela que eso fue lo primero que hizo. Verifíquelo en Mateo 12:29. Tercero, que los 1000 años del reinado de Jesucristo se iniciaron también durante su primera venida, ya que desde que ató al diablo, el Señor tiene todo bajo control aquí en la tierra, lo cual ya lo demostró convirtiendo, como le dije, el agua en vino, echando fuera demonios, calmando la tempestad del mar de Galilea, sanando enfermos, resucitando muertos. Así que el reino de 1000 años de nuestro Señor Jesucristo ya lo estamos viviendo. Cuarto, que los cristianos dispensacionalistas afirman que los profetas del Antiguo Testamento anunciaron que al venir el Mesías, Él restablecería el trono de David. Pero como al venir Jesucristo los judíos lo rechazaron, entonces, según ellos, el Señor aplazó el inicio del reino milenial hasta su segunda venida, lo cual es totalmente falso. Eso no se apega a la verdad bíblica, ya que nuestro Señor Jesucristo en Mateo 21:43 lo que les dijo a los judíos fue que les sería quitado el reino de Dios y les sería dado a gente que diera frutos. De esa cuenta a Israel se le quitó el reino y se le dio a la iglesia de Jesucristo. Quinto, que el Señor Jesús en Lucas 17:20 y 21 revela que desde que Él vino a la tierra, en su primera venida, el reino de Dios está entre nosotros. Sexto, que Apocalipsis 20:5 revela que los otros muertos volverán a vivir cuando se cumplan 1000 años. Esto significa que los otros muertos serán resucitados cuando termine el milenio. Pero nuestro Señor Jesucristo ya nos dijo en Juan 5:28-29 que todos los muertos que estén en los sepulcros serán resucitados en el momento de su gloriosa venida, en el momento en que suene la trompeta final y Él dé la voz de mando. Así que Apocalipsis 20:5 nos revela que el final del milenio será en el momento de la segunda y gloriosa venida del Señor. Séptimo, que del mismo modo que los 1000 años de la atadura del diablo se iniciaron con la primera venida del Señor, así también los 1000 años del reino milenial de Jesucristo se iniciaron también con la primera venida del Señor. Y según Apocalipsis 25, el milenio terminará en el momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, según Mateo 12:29, el milenio inició con la primera venida de Jesucristo y según Apocalipsis 25, el milenio finalizará con la segunda venida del Señor. Muy bien. Con esto finalizo este interesante y posiblemente hasta polémico tema. Le recomiendo que lo vea varias veces hasta que lo entienda o hasta que lo rechace. Analice cada cita bíblica que aquí se utiliza. Y si a usted este tema le enseñó algo importante, compártalo. Me gusta decir, si compartimos un chiste, ¿por qué no compartir un tema interesante de Biblia como este? Porque todos necesitamos estar actualizados en nuestro conocimiento bíblico. Si no se ha suscrito a este canal, le invito a que se suscriba para que cada lunes le llegue un estudio como este. Y si Dios así lo permite, nos vemos el próximo lunes.